Iniciamos la segunda serie de sketch y en estos dos sketches vamos a hablar de temas que sentimos que los chicos se enfrentan cuando nosotros les decimos que ellos son muy importantes y que tienen un futuro. Lo primero que surgen son los miedos. Ay, los miedos. Son realmente muy fuertes, muy arraigados en la sociedad. Estamos viviendo tiempos de poca esperanza, donde hasta queda mejor decir que nos va mal a que nos va bien. Entonces, el miedo a que nos vaya mejor, el miedo a que no lo podamos lograr, y los miedos son tan diversos, y todos tenemos miedos. Entonces, lamentablemente, los chicos están con un gran acompañante diario, que es la televisión, y la televisión tiene ese ingrediente de que para que sea entretenido tiene que ser extremo, tiene que ser caótico, tiene que ser película de miedo. Y las películas de miedo son fantasías negativas que van ingresando en la vida de los chicos. Una vez veía un documental de gente que hace películas de miedo y ellos decían, tenemos que animarnos a lo peor, nos desafiaba el director a ver qué pasa si la tripa le sale por la nariz y estas cosas que en realidad nunca van a ocurrir porque hay un orden natural y un orden en el mundo donde en realidad todo esto que leemos en los diarios y todo esto que vemos en la televisión, en las estadísticas que ocurren son muy bajas, pero hay que hablar de esto. La mejor forma de poder no tener miedo es poder hablar de los miedos, poder identificarlos y pensar estrategias si estuviésemos en ese lugar. Una vez leía una anécdota de un conductor de tranvía que siempre pensaba que tenía mucho miedo de que alguien se le atravesara y qué es lo que iba a hacer. Entonces, hablando esto con alguien que sabía cómo trabajar los miedos, le preguntó, ¿cuál es tu peor fantasía? Y que se cruce un chico, que se cruce alguien, y entonces esta persona le decía, ¿y qué podrías hacer? Bueno, frenar si es que estoy atento. Entonces, él empezó a ensayar esto. Y lo ensayó, y hasta que este miedo fue vencido, porque él dijo, si esto ocurre, yo ya estoy más preparado que si nunca hubiera pensado o nunca me hubiera atrevido a hablar de los miedos. Este sketch de los miedos moviliza muchísimo a los chicos. Cuando les hacemos que quiebren los miedos, y primero que los escriban y que los quiebren, tenemos que tener mucho cuidado de que no avancen hacia la persona que actúa de miedo, porque por lo general lo golpean, lo escupen, lo patean. Y esto es la tendencia actualizante, esta es la vida. Si venís a atacarme, yo te voy a agredir. Ahora, lo que nosotros queremos enseñarle a los chicos es que muchos miedos están en nosotros mismos y no existen. Y que si yo me ataco a mí mismo, me voy a hacer daño. Entonces, vamos a hablar de qué cosas me dan miedo. Cuando hablamos de esto, la primera sensación es de risa, de mucho alivio, porque por lo general los miedos de los chicos son muy fantasiosos. Y cuando se los van comentando entre ellos, en la dinámica de grupo ocurre que algunos dicen, no, eso no va a ocurrir. Y si los chicos hubieran vivido una catástrofe o viviesen en zonas de mucha inseguridad, cuando los miedos son más reales, como por ejemplo en Caracas, en el año 2009, los chicos nos explicaban que ellos tenían miedo a las balaceras, como decían ellos, a que venga un grupo de balas de algún lugar y nos golpee. Pero aún así, ese ser humano inmerso en esa situación de hostilidad tenía una resolución de ese conflicto. Y ellos mismos decían, por eso jugamos en lugares cerrados. Y esto mostraba de que no hay miedo más grande que la resolución. Y que intentar resolver los miedos los achica. Colocarle luz sobre esta sombra que son los miedos los va disminuyendo al punto de que pueden ser una mosquita en el pensamiento, por hablar de dimensiones. Entonces, este sketch es
identificar los miedos. Una vez que tenemos los miedos identificados, que los chicos dicen a qué les tienen miedos, vamos a hablar de qué podríamos nosotros hacer si eso nos ocurriera. Y antes de empezar a pensar qué podemos hacer, los animamos a pedir ayuda. Si tuviesen miedo al violador, que hay gente que tiene miedo al violador, chiquitos que nos han colocado que tienen miedo al violador, o tiene miedo al que vende droga, o tiene miedo a... Les decimos siempre, pidan ayuda. Y ahora el tema es, ¿dónde piden ayuda los chicos? Todavía no estamos en Sudamérica preparados con una red telefónica que los chicos pueden llamar y pueden sentirse si estuviesen viviendo violencia familiar extrema hacia ellos, si es que tuviesen padres golpeadores o padres abusadores en lo sexual o en lo emocional. Lo cierto es que las únicas herramientas con las que pueden contar nuestros chicos son las maestras, si tuviesen tiempo de escucharlos, nosotros, ahí, que tenemos que estar atentos, y como esto es un proyecto nuevo, pionero, creciendo, los animo a atraer las inquietudes, para que podamos ver cómo podemos derivar a ese chico que nos está hablando de un miedo que es real. Yo tengo miedo porque a mí mi tío me viola, o tengo miedo porque mi papá dice que le va a matar a mi mamá. Que podamos ver qué se puede hacer, o por lo menos escucharlos. El sketch de los miedos está vinculado a prevención de las adicciones por este pensamiento. Cuando acompañaba grupos de adicciones, ellos en su preámbulo, que este preámbulo nace en el proyecto UOMO, comienzan diciendo que no hay ningún lugar para esconderse de ellos mismos, y continúan diciendo varias cosas, y hay una frase que marcó mucho en mí y me disparó la idea de que en un programa de prevención los miedos tenían que ser tratados. Y esta frase era: siempre estoy entre el gigante de mis sueños y el enano de mis miedos. Era como que en esta montaña rusa no podía pensar que tenía un futuro porque inmediatamente le venían los miedos. Y eran estos enanos de los miedos eran más, tenían menos poder si los desnudábamos, si los desenmascarábamos, si hablábamos de ellos y veíamos que en realidad eran fantasías, como hacemos en el sketch, que luego sale la persona de abajo de la manta negra y todos dicen aliviados: ah, eras vos. Probablemente los chicos tienen miedo a la sombra en la noche y es o una ropa colocada sobre la silla, o algo que en realidad no va a ocurrir. Los chicos quedan muy tranquilos después que hablan de los miedos. Por lo general muchos creen si viven en casas donde hay brujería y donde hay mucha cosa mística, tienen muchas ideas y según los lugares en los que vamos le tienen miedo al cuco, a la llorona. Parece que cada región de Sudamérica tuviese, como decía la película Monster, como un monstruo dedicado a asustar a los chicos. Y cuando ese monstruo lo podemos acercar, amigar, hasta reírnos de esta idea tonta de que nos va a ocurrir, estamos más cerca de sentirnos más seguros, de poder tener el miedo bajo nuestros pies, digamos, en el sentido de que no sea un miedo paralizante, de que no sea un miedo que no nos ayude. Muchas veces hay miedos que son precaución, y esto, cuando hablamos, es importante que ustedes, cáncer, que estén presentes y escuchando, puedan dar en la tecla y puedan poner en palabra cuando los chicos hablan de miedos reales. Yo tengo miedo a salir de noche. Este miedo es el temor, la precaución, este sentido de cuidado. Y bueno, puede ser que este miedo te ayude a no salir de noche, porque probablemente de noche te van
hay más posibilidades de que te pasen cosas no apropiadas para vos que si no salís. Yo tengo miedo a cruzar la calle y bueno, esto es como una alerta de precaución, de prestar mucha atención de dónde vienen los autos. Creo que tenemos que estar muy atentos a lo que nos dicen. Y con este criterio de ya haber vivido la infancia y de ser profesionales y de ser adultos, vamos a poder detectar cuando hay un miedo que realmente requiere más acompañamiento, cuando hay un chico que nos está pidiendo ayuda, donde podemos vislumbrar, si así se pudiese decir, es la semillita de un posible ataque de pánico, de cuando sean grandes. Esto es muy palpable, muy visible, cuando nos podemos sentar, armar el rompecabezas, que casi el tema de los miedos requiere de muy pocos juguetes. Con tan solo que un miedo aparezca, vaya y venga por ahí, ya los chicos se sienten muy movilizados y tienen muchas ganas de hablar. En algunos lugares hicimos esta dinámica de que una persona cada tanto vaya y venga, y en algunos lugares no pudimos hacerla porque los movilizaba tanto que no podían hablar. La forma que a mí me fue más cómoda es que esta persona vaya y venga, pero que luego se pare con los chicos y se saque la manta, y que ellos vean que no es nadie, o que la manta se transforme en un títere en la mano, que podamos sacar y decir era la mano a lo que le teníamos miedo. Aún así tenemos esta línea de juguetes para los miedos. Como siempre, los juguetes están determinados por la cantidad de donaciones que tengamos, y como no queremos que el proyecto se detenga, proveemos varias líneas. Algunas son más económicas, algunas son más caras, pero lo que quiero enfatizar es no colocar no centrar la terapia en si no tengo el juguete no puedo, porque yo voy a estar con el chico, voy a hablar con ellos, voy a ver qué les pasa. Y como les digo, con una manta negra se puede lograr que ellos ya puedan hablar de qué cosas le tienen miedo. Por lo general, en lo que a mí respecta, la experiencia de hablar de los miedos les encantó. Terminaban como, ay, profe, qué suerte que pude hablar de esto con usted, porque siempre pensaba que la Llorona existía, siempre pensaba que tal cosa era real, y hablar les ayudó, a hablar si tienen miedo a las enfermedades, hablar de si tienen miedo a que los papás se mueran, hablar si tienen miedo a que ellos se mueran. Siempre sabemos que un proceso es poder hablar de lo que me pasa. Y si ese chico en esos 40 minutos pudo hablar de lo que les pasa, ya hay un camino de despliegue y de encuentro y de escucharnos que ya hemos alcanzado. Este va a ser el tercer sketch o la tercera terapia de acompañamiento que vamos a tener con estos chicos. Entonces el nivel de vínculo es mucho más firme, mucho más nítido. Si los chicos, es importante en esto que ellos puedan hablar de los miedos. Si alguno ve que hay un chico que no puede hablar de un miedo que tuvo o de qué le pasa con el miedo, anótenlo para poder después hablar con la maestra, con la directora y ver cómo poder mandar un informe que este chico necesita hablar. Una sugerencia para que ellos se animen a hablar de sus miedos es que usted hable de los miedos que tenía cuando era chico. No le suelte al chico un miedo actual, porque siempre digo que así como los chicos no están capacitados para poder recibir nuestros miedos. Así que no utilice el miedo actual, pero utilicen los miedos de cuando eran chicos, que seguramente ya están resueltos. Entonces esto también da un mensaje de esperanza. Todos cuando tenemos 8 años tenemos miedos, pero en realidad
la probabilidad que esos miedos se den son muy poquitos. También ayuda a hablar de los miedos que ellos tenían cuando eran más chiquitos y a poder reírnos juntos de que eso nunca se hizo realidad y que en realidad los miedos son fantasías. Y como la palabra en inglés dice, miedo es fear, que son false evidence appearing real, es una evidencia falsa que parece real. Y esto creo que es también sigue siendo un mensaje de esperanza, y es como sacar estas piedritas en este camino al futuro que vamos animando a los chicos a tomar. Si caminamos al futuro y nos surgen los miedos, pidiendo ayuda, reconociendo a qué tenemos miedo y preparándonos para esto, seguramente vamos a poder seguir caminando al futuro. Porque los miedos, a la larga, son fantasías que tienen muy poquitas probabilidades de ocurrir. ¿Usted a qué le tiene miedo? Trabaje sus miedos también para que pueda enfrentarse a los chicos desde un lugar de coherencia. Mis miedos están trabajados, están confesados, están hablados. Yo siempre tenía el temor. Nosotros tenemos una familia muy grande y yo siempre tenía el temor de... personalmente siempre tenía el miedo. Nosotros tenemos una familia muy grande, como lo había dicho anteriormente, una familia ensamblada de 7 chicos, y cuando todos estaban en la escuela, el primer miedo que me venía es quedarme viuda. ¡Ay, qué terror! Probablemente obedecía a mi historia, siempre pensamos que nos va a ocurrir lo que ocurrió. A mí me ayudó mucho a poder hablar de esto, a poder hablar de qué pasaba y a prepararme para esto. Cuando estuve preparada vi que no es que no iba a ser tan grave, pero quitó ese ingrediente paralizante que tiene que tener el miedo. El miedo es como el volumen, tiene que tener el suficiente cantidad de miedo como para que ellos se cuiden de las alturas, de la velocidad, de hablar con los extraños, pero el miedo no tiene que ser tan extremo que los paralice, que ellos no puedan escucharse a sí mismos, que se desconecten de lo que les pasa, que por un momento su vida dependía de esa fantasía de miedo. Y es esto lo que tenemos que detectar. Si es que acaso hay miedos tan fuertes en la vida de los chicos que los están paralizando y no están pudiendo caminar al futuro. De esto se trata este sketch, de que ellos puedan liberarse de esto que tienen ahí adentro y puedan hablar de lo que les pasa.